Bienvenidos a Perú Reporte. El día de hoy vamos a conversar con el analista político Javier Alejandro Ramos sobre los resultados de las elecciones presidenciales en Estados Unidos y también de coyuntura política. En el segundo bloque estaremos con el ingeniero geógrafo Melvin Rodríguez para hablar sobre el reasentamiento poblacional a propósito del incendio de Cantagallo. Volvemos. Nicolás, ¿puedo empezar? Sí, pero levanta un poco más la voz, ¿eh? Querido, yo sé perfectamente en qué tono debe ir mi voz. Es igualita a su padre. Por cierto, ¿no te tocaba irte a vivir con él? Sí, mami, es un mes cada uno. No me recuerdes ese día. Hay eventos en mi vida que preferiría que jamás hubiesen sucedido. Ay, pero todo cambia, Karen. Y hoy soy un hombre nuevo. ¿Quién es Paula? Es la novia de mi papá. ¿Te dijo Diego que nos vamos a casar? Para eso has venido, ¿no? Si me dieran a escoger, no me iría de viaje, pero tampoco me quedaría. Me gustaría irme a un lugar donde no pueda verlos, a ninguno de los dos. Dayana. Deseo que seas muy feliz al lado de ella, que te alcance la plata. Los chicos en el invierno consumen droga y de repente la hija de Karen en algún momento lo debe haber hecho. Que seas feliz, que llegues muy lejos. Trata de ser feliz cada día, hija. Regresamos con Perú Reporte y nos encontramos con Alejandro Ramos. Él es periodista, destacado periodista y analista político y también director del blog Los puntos sobre las Jotas. Los puntos sobre las Jotas. Bienvenido. Muchas gracias, Violeta. Muchas gracias. Javier, preocupante lo que hemos visto hoy en la amanecida con respecto al triunfo de Donald Trump. Ha caído la bolsa, ha bajado el peso mexicano más o menos un 13%, ¿verdad? Sí, el mundo está en shock, ¿no? Con esta elección. Estuvimos viendo anoche los primeros resultados. Estaba muy parejo, ¿no? Estaba muy parejo, pero luego en estados muy importantes la votación que alcanzó Donald Trump fue sorpresiva y apabullante, ¿no? Entonces, ya cuando a la 1 de la mañana, 1:30 de la mañana, vaciaron el centro de convenciones donde estaban el grupo demócrata con Hillary Clinton, ya se veía y faltaban aún escrutar 9 estados, se veía que ya era muy difícil remontar. Y bueno, pues es lo que el pueblo americano ha elegido, ¿no? Hay una frase que se le atribuye a Mahatma Gandhi que dice: si hay un idiota en el gobierno, eso es lo que el pueblo quiere tener ahí, los representa bien, ¿no? Y sobre todo sorprendente porque en Carolina del Norte estaba casi seguro Hillary Clinton, ¿no? Tenía el apoyo de la comunidad afroamericana. No, lo más terrible ha sido el perder Florida, ¿no? Florida ha sido terrible para Hillary Clinton. La votación hispana ha sido muy importante. Han habido 2 millones más de votantes que en otras elecciones, de latinos votantes que en otras elecciones, y se pensaba que con el voto hispano podía remontar pues fácilmente estados como Florida y algunos otros o Georgia, donde hay mucho afroamericano que votó antes por Obama, pero lamentablemente para Hillary Clinton, para los intereses del Partido Demócrata, también el desgaste de los 8 años del gobierno del Partido Demócrata le jugó esta mala pasada y logró que el pueblo americano, el americano blanco, si se quiere, viera en esta elección la posibilidad de
no sé, encontrar otra opción. Y esta opción es la opción de lo que acá llamamos un outsider, es una persona que no ha militado nunca en partidos políticos, Claro. ¿no? que no es un político de carrera, Y lo es que- una incógnita en realidad, ¿no? Sí, y lo que dicen algunos analistas políticos internacionales es que ya lo que se quería era que nuevamente el blanco tenga presencia ya, ¿no? Ahora, por otro lado, es preocupante desde el punto de vista para los mandatarios internacionales porque se está diciendo que en el mensaje de Trump en ningún momento se habló sobre política internacional. Ahí hay un vacío. Tanto así que Corea del Norte el día de ayer, cuando ya se veía que estaba avanzando Trump, tuvieron que tener una reunión de emergencia, ¿no? Sí, pues hay muchos vacíos en la propuesta de Donald Trump. Lo que se ha conocido es bueno, sus propuestas en el aspecto económico, que si bien no difieren mucho de las del Partido Demócrata, pero se ve que hay una postura diferente, quizás sea más populista que los propios demócratas. En el tema de la inmigración ya sabemos lo que piensa, o sea, va a haber un muro ahí y va a ser muy complicado. Precisamente este es uno de los problemas que se va a tener, ¿no? Va a ser muy complicado porque para los ya él había para anunciado los latinos, que para los migrantes en general, ¿no? él está en contra de los indocumentados. Sí, no, o sea, para los migrantes en general, no solo, estamos hablando solamente Pero de la mexicanos. gran mayoría son mexicanos. Son mexicanos, obviamente, pero también hay migrantes de todo el mundo. O sea, Estados Unidos ahorita es una nación multicultural, multinacional, porque hay gente de todo el planeta viviendo ahí, ¿no? Y obviamente, bueno, en el tema de los indocumentados o de las personas que no tienen la residencia legal, la mayoría son latinos, obviamente, son mexicanos, puertorriqueños, bueno, cubanos y también de Sudamérica, hay muchos peruanos, hay muchos chilenos, argentinos en Veremos Estados qué Unidos. sucede en los próximos días, porque de alguna forma siempre eso también repercute en los países latinoamericanos. Sí, vamos a ver qué pasa con Venezuela, ¿no? ¿Cuál va a ser la situación entre el gobierno de Donald Trump con Venezuela, con Maduro, cuál es la posición ante Cuba, cuál es la posición con Cuba y con el resto de países del mundo? Como tú bien has señalado, Violeta, no ha habido una declaración específica sobre cuál va a ser la política internacional del Partido Republicano, en este caso, en todo caso, de Donald Trump, porque incluso el propio Partido Republicano hay mucha gente que no comulga con este señor y sin embargo, bueno, se han visto obligados a darle su apoyo, ¿no? Y es lo que precisamente se ha estado diciendo, ¿no? En el sentido de que ahora supongo que en los próximos días, de alguna manera, esto va a tener que revertirse o va a tener que dar un mensaje, de todas maneras, como para tranquilizar también a la población, porque está incierta. Esto me hace recordar cuando estuvo en campaña Ollanta Humala, ¿no? Que en las redes sociales empezaron a reventar diciendo que si ganaba Ollanta, la gente se iba. Iban a salir del país. Lo mismo ha sucedido durante la campaña de Trump, que decían que se iban a ir a Canadá, ¿no? Y ahora Trump tiene mayoría en el Senado, tiene mayoría. Ha logrado la mayoría, tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes. O sea, tiene todo el poder concentrado en el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Esto le permitirá también nombrar magistrados de la Corte Suprema. Exacto. O sea, lo que es el Tribunal Supremo de Justicia de los Estados Unidos y una serie de otras personajes importantes en las diferentes instituciones que manejan los Estados Unidos, ¿no? Es preocupante porque es una incógnita, ¿no? O sea, igual, o sea, yo siempre pienso que un país que no se informa, un país que es ignorante en temas políticos o un país que es demasiado permisivo con la corrupción o la inmoralidad, tiene el gobernante que se merece, ¿no? Y también lo hemos visto acá, hemos tenido gobernantes muy malos, tanto a nivel presidente de la República, como también tenemos actualmente un alcalde de Lima que está muy cuestionado y en varias regiones también ocurre con gobernadores regionales y con alcaldes provinciales. Entonces, y a propósito, discúlpame que te interrumpa, y a propósito de ese tema, nuestro presidente PPK ya va por los 105 días
y 105 días que aún no estamos viendo resultados. Para el día de hoy, precisamente, ya se había anunciado de que iba a haber una marcha en el Cusco, porque durante la campaña de él, una vez que ya asumió, uno de los mensajes era que se iba a construir el aeropuerto de Chincheros, cosa que hasta ahora no se ha cumplido. Para los días 22, 23 y 24 se está anunciando en Puno otra marcha, porque también en el mensaje él había prometido descontaminar el lago Titicaca, tampoco se está cumpliendo. Entonces se están viniendo más marchas, son 105 días que en el primer mes los ministros estuvieron en el Congreso pidiendo facultades legislativas y no se ha visto el trabajo. Entonces, ¿cómo ves tú la situación política acá en el país? Hay que señalar, en primer lugar, que 105 días no son más que 3 meses, ¿no? de estar sentados en el gobierno. Hay que ver una serie de situaciones que dejó el gobierno anterior. Yo pienso que un aeropuerto no se construye en 3 meses, ni se descontamina el lago Titicaca en 3 meses. O sea, supongo que habrán proyectos en ese sentido. Las facultades legislativas que le otorgó el Congreso, con muchas cortapisas, que hay que señalarlo también, lo tuvieron en vilo bastante tiempo. Eso ocurrió prácticamente ya mes y medio, pasado el mes de su primer mes de gobierno. O sea, lo estuvieron toreando mucho tiempo la mayoría futbolista. Claro, entonces, en ese aspecto, yo creo que, si bien es cierto, hay que señalar que algunas cosas positivas, como las reuniones que está teniendo el Ejecutivo con los gobernadores regionales. Ayer han tenido una reunión, lo que le llaman el GORE Ejecutivo, que son los ministros con los gobernadores, con los presidentes regionales, para evitar tanto trámite y las llamadas y eso. Entonces hay una relación directa entre los ministros con los presidentes regionales y los alcaldes provinciales. Eso es importante que seamos sede de la APEC en unos días. Es muy importante que Perú sea sede de la cumbre de APEC en unos días. Es muy importante para el comercio, para el turismo. Pero también hay temas que el gobierno debe revisar, ¿no? Como el gobierno de PPK debe revisar, como 2 cosas fundamentales, en mi opinión. Una, el nombramiento de la gente que está poniendo en cargos públicos importantes, como sus asesores. Y que son del gobierno anterior. Claro, pero son nombrados por él, o sea, por este gobierno, o sea, asesores. Claro. Ya hemos visto 3 o 4 que están involucrados en temas irregulares. Es que no hay un filtro de control. No hay un filtro. La Contraloría está dormida también. Exacto. La Fiscalía también tiene, o sea, una mano muy blanda. Estamos viendo que el señor Moreno, creo que es uno de los que está cuestionado. Le han detectado 30 y tantos contratos irregulares, todo detectado. Una cosa es detectar, pero ¿por qué no está preso? ¿Por qué no lo detienen? ¿No? Preocupante, ¿No? O sea, realmente. La Fiscalía, Javier. la Contraloría también está cayendo en este tema. Igual está pasando con el caso de Keiko Fujimori, una mano muy blanda con la señora. La 4ª citación, mañana la han citado por 4ª vez, nunca va a las citaciones que la están investigando por lavado de activos. Y veremos qué sucede en los próximos días, Javier. Tenemos para rato para seguir conversando este tema. Agradecemos por haber estado el día de hoy en Perú Reporte. Muchísimas gracias, Violeta, Perú Reporte, por esta oportunidad. Gracias. Volvemos con Perú Reporte. Nicolás, ¿puedo empezar? Sí, pero levanta un poco más la voz, ¿eh? Querido, yo sé perfectamente en qué tono debe ir mi voz. Es igualita a su padre. Por cierto, ¿no te tocaba irte a vivir con él? Sí, mami, es un mes cada uno. No me recuerdes ese día. Hay eventos en mi vida que preferiría que jamás hubiesen sucedido. Ay, pero todo cambia, Karen. Y hoy soy un hombre nuevo. ¿Quién es Paola? Es la novia de mi papá. ¿Te dijo Diego que nos vamos a casar? Para eso has venido, ¿no? Si me dieran a escoger, no me iría de viaje, pero tampoco me quedaría. Me gustaría irme a un lugar donde no pueda verlos, a ninguno de los dos. Dayana. Deseo que seas muy feliz al lado de ella.
que te alcance la plata. Los chicos de hoy en día consumen droga y de repente la hija de Karen Santayana en algún momento lo debe haber hecho. Que seas feliz, que llegues muy lejos. Trata de ser feliz cada día, hija. Volvemos con Perú Reporte. Nos encontramos con el ingeniero Melvin Rodríguez. Él es especialista, geógrafo y también profundiza en el tema de desastres. El día de hoy vamos a conversar con respecto al incendio que ocurrió últimamente en Cantagallo y de qué manera se está cumpliendo con respecto a la ley de reasentamiento poblacional. Bienvenido, ingeniero Rodríguez. ¿Cómo están? Buenos días, muchas gracias. Tenemos nosotros una ley de reasentamiento poblacional. Hace poco se ha dado el incendio en Cantagallo, ¿no?, de la comunidad shipiba, que precisamente ellos vinieron por un problema, se los ubicó acá por un problema, me parece que fue de terrorismo, se los ubicaron allá en el RIMAC. Pero ¿qué es lo que está sucediendo ahora? ¿Se está cumpliendo con la ley de reasentamiento? A ver, los reasentados que estuvieron en su momento, que fueron posesionarios, estas personas que son los shipibos con Ivo, que están en el óvalo que da con la ribera del río Rima, por ejemplo, que es parte inclusive de toda una proyección de la línea amarilla, tiene un fondo en la cual ellos ocupan un terreno que se indica es un terreno de relleno sanitario inclusive, y que estos a su vez cuentan con una formalidad, con constancia de posesión otorgada por la Municipalidad del Rima desde el año 2007. Entonces, ante esta constancia de posesión y una constancia de posesión otorgada por la Policía Nacional de Perú aproximadamente en el año 2006 inclusive, esto le da una validez de ser posesionarios de un terreno que, si bien es cierto puede ser un relleno sanitario, pero son posesionarios al fin de este terreno que venía con condiciones inseguras, con condiciones no adecuadas, y que esto reforzó que se desarrolle el incendio en la zona de Cantagallo, ¿no? Tenía un alto porcentaje de materiales precarios, de viviendas rústicas, concebido asimismo con una inseguridad de instalaciones eléctricas, y que estas a su vez, ante la falta de preparación, ante la falta de una situación de cómo actuar ante situaciones de desastre de la misma comunidad, ha hecho que todos estos factores se desarrolle y se desencadene en un incendio de proporciones que hoy por hoy tenemos un promedio de casi 300 viviendas destruidas, ¿no? Un promedio de 2.000 personas que han sido damnificadas. Y acá viene el tema: ¿qué hago en el post-desastre? ¿Cómo los llevo? ¿A dónde los llevo? Considerando que ellos en la gestión anterior con el periodo de Susana Villarán ya tenían una proyección de reubicarse a una zona en Campoy, en San Juan de Lurigancho, para poder ellos ahí poder posesionarse y poder tener esos terrenos que ya eran parte de un proyecto de la línea amarilla que considerado el Río Verde, y que con la gestión anterior, con la gestión actual, lo que hizo el alcalde Castañeda es anular el proyecto Río Verde, ¿no?, y que finalmente dejó sin esta prohibición de terreno a estas personas de los shipibos que estaban en Campoy, y que ahora ellos no saben cuál va a ser su situación real. Por eso es que, como no tienen esta prohibición de un nuevo terreno, lo que hacen estas personas es persistir en quedarse en este terreno que ya tenía una consecuencia de desastre. A pesar de que está corriendo en riesgo sus vidas, ¿no? Claro, porque primero que tenemos un terreno que, a pesar del incendio, ya no es un terreno acondicionado. Exacto. ¿No? Tenemos una ley de reasentamiento poblacional que tenemos que ver si es que se aplica la ley de reasentamiento poblacional para este sector. Para yo incidir en la ley de reasentamiento, primero tendría que tener una declaratoria de alto riesgo de este terreno, aspecto que es muy probable que la municipalidad no haya podido ni siquiera realizar un estudio de estimación de riesgos. Esa es competencia de la municipalidad, hacer esta declaratoria. En injerencias, jurisdiccionalmente le corresponde a la municipalidad del RIMAC
solicitar la petición de que la Municipalidad de Lima haga la evaluación de riesgo o el estudio de estimación de riesgo de esta zona para ver cuál es su situación de riesgo, en qué nivel de riesgo se encuentra y qué acciones de prevención o inversión tengo que hacer yo para esta zona. Pero acá tiene un trasfondo político, porque efectivamente el terreno es necesitado para una proyección de línea amarilla. El terreno ya tenía, dentro de este proyecto de Río Verde, tenía ya otras proyecciones a donde poder hacer un resentamiento. Disculpa que lo interrumpa, ingeniero. Usted me comenta que esta zona ya era vulnerable para que puedan vivir. Ya era vulnerable. Entonces, y a pesar de que ya era una zona vulnerable, igual se les dio el espacio para que puedan vivir ahí, y luego no se hizo ningún seguimiento, no se hizo nada, simplemente se los ubicó ahí y claro, se no dejó solamente, a las personas ahí, no hubo un estudio, no hubo nada. No solamente era vulnerable, sino que al hacerse esta zona vulnerable, por competencia la Municipalidad de Lima debió desarrollar el estudio de estimación de riesgos de esta zona, que probablemente ni existe ese documento. Segundo, tenía una legalidad, tiene una constancia de posesión otorgada por la Municipalidad del Rímac, por jurisdicción. Tercero, esta zona tenía condiciones precarias por las mismas situaciones de construcción, de material endeble, material precario, maderas, telas, cartones, calaminas, que no tienen una resistencia al fuego, una resistencia de duración, ¿no? Precedido de algunas desorganizaciones internas que tenía el Cantagallo por falta de pagos de luz, y que entre ellos mismos se han estado cortando la energía eléctrica para que por presión puedan entre todos poder hacer un pago de energía eléctrica para poder rotar en esas situaciones. Entonces, se han dado una serie de condiciones. Ahora, ya está destruido. ¿Qué hacemos con lo destruido? ¿Qué hacemos con estas 2.000 personas que están prácticamente, están durmiendo en la intemperie, en la calle, con una situación de escombros en porque se les prácticamente ha dicho que en se este les va a sector, reubicar, y que se hay va a muchos reubicar. que no quieren O sea, irse. habían dos zonas de reubicación. Con la gestión anterior tenía una reubicación en Campoy, y que por tintes políticos se deciden de no llevar ese tinte político, y se decide en esta nueva gestión llevarlos a una zona que se llama Martinete, ¿no? Y que ahí han instalado las carpas. Eso es en el RIMAC también. En el RIMAC también, ¿no? Entonces, que está no más de 200 metros, está ubicada esta zona de Martinete. Entonces, ¿qué hacemos con estas personas que están ahora en esta situación de este lugar? Claro, lo preocupante con es su situación. Los reasentamos, ¿no? Los reubicamos o reacondicionamos. Entonces, eso es lo que tenemos que ver. La autoridad también tiene que entrar. No hemos visto a la autoridad principal poder decir cuáles son las situaciones, a pesar de que el alcalde Castañeda se ha ausentado en la Comisión de los Pueblos Amazónicos a decir cuál va a ser la situación de estos chipivos que ya tienen constancia de posesión. Entonces, por eso es la persistencia de estos ciudadanos de quedarse en este lugar, porque tienen una constancia de posesión, porque es un terreno que lo han ganado ellos a costa del tiempo y de la autoridad. Entonces, ¿cómo aplico yo las mejoras en función a lo que existe? Si aplico la ley de reasentamiento poblacional, debería la autoridad declarar en esta zona de alto riesgo para recién yo reubicar a este gran número de personas a un lugar obviamente de bajo riesgo, donde tampoco no tenga yo una situación de antecedente de que sea un relleno sanitario, porque ese es el antecedente que se tiene, ¿no? Entonces, estas personas deben definitivamente hacer un diálogo horizontal con la autoridad para ver qué decisiones tomar, y en función de las evaluaciones de riesgo que se deban y más que nada el compromiso de las autoridades pertinentes de qué es lo que se va a hacer en mejora de la situación de la calidad, de que se le dé una mejor calidad de vida a los pobladores con respecto a sus viviendas, claro, ¿no? Definitivamente debe primar la seguridad y la salud de las personas, la vida y la salud de las personas, exacto, ¿no? Y ir de la mano también con el crecimiento de la ciudad, pero sin atropellar, ¿no? Que nadie atropelle a nadie. Entonces, ¿qué hago con estos terrenos? Vuelvo a decir, estos terrenos ya tenían constancia de posesión, estos terrenos también son peticionados por la línea amarilla, estos terrenos tenían una proyección del proyecto Río Verde. Ese proyecto Río Verde fue anulado por la gestión nueva.
Veamos Entonces, en ese caso, ingeniero Rodríguez, qué es lo que va a suceder en los próximos días. Vamos a estar atentos y vamos a volver a conversar en una próxima entrevista. que va de la mano con las decisiones de las autoridades también. Y ¿no? que es muy importante. Así es. Gracias, doctor. Muchísimas ingeniero gracias. Rodríguez. Punto final a Perú Reporte.